nos convoca esta figura, que yo sé que la Bárbara dijo la semana pasada que su Carlos V es mucho mejor que Francisco I. La verdad es que este es un periodo en que se juntan grandes reyes. Una de las cosas que el otro día me tocó hacer una charla sobre las crisis y de alguna manera que muchas veces las crisis ideológicas se combinan con pandemia y que todas las veces que se producen estas combinaciones lo que sucede es que crece el poder del Estado. Y precisamente este 1520 tiene que ver con eso, porque después de la peste negra se termina la sociedad medieval, se termina el feudalismo, se termina ese mundo atómico donde los distintos señores tenían, digamos, cada uno poder y competían entre ellos, y se va a generar esta consolidación del poder en la figura del rey. Así que un Carlos V, que lo vieron la semana pasada, un Francisco I, que vamos a ver ahora, pero luego vamos a ver también a Enrique VIII, esta conjugación de reyes que de pronto se convierten en estos reyes como por excelencia, tiene que ver con esta acumulación de el poder. Y evidentemente todos van a vivir en un momento de auge, porque también tiene que ver con la peste negra, o sea, la peste negra va a matar a la mitad de la población europea, y por lo tanto eso va a significar que el dinero disponible se va a repartir entre menos, y no solamente eso, sino que la falta de mano de obra va a hacer que los salarios reales suban, y por lo tanto todo el esplendor de este llamado renacimiento va a tener que ver con esa cantidad de dinero disponible, pero además que se va a combinar con una sensación distinta frente a la muerte, que va a permitir, lo que planteamos cuando yo hice Lutero, que la gente esté dispuesta a gastar. Y por eso ese lujo excepcional del Renacimiento, de este Renacimiento que generalmente nosotros lo circunscribimos a Italia y nos imaginamos a un Leonardo, a un Miguel Ángel, hay que comprender que es este esplendor económico que se va a dar en muchas partes, y precisamente la figura que estamos viendo hoy día es considerado el gran ícono del Renacimiento francés, de este periodo de auge económico que se va a manifestar también en un periodo de gran transformación de Francia. Así que él es considerado el padre restaurador de las letras, y evidentemente va a ser un miembro de la rama de los llamados Valois. Ahora voy a explicar cómo los Valois llegan al gobierno y cómo además él llega al gobierno, porque es un Valois de una rama menor que se llaman los Valois Angulema, ya que efectivamente es digamos, decisión digamos, de la rama original. De él se ha escrito muchísimo, es uno de los reyes más importantes que se consideran en Francia, y además cuando uno recorre Francia dejó una huella, eh, digamos, magnífica y evidente. Cuando uno recorre los Châteaux de la Loire, estos castillos del Loira, el nombre de Francisco I quedó no solamente plasmado en el hecho que él construyó esos castillos, sino que además se encargó de dejar su firma por todas partes. Así que ahí vemos la vista de Chambord, ya precisamente con Francisco I a caballo al frente, este pequeño coto de casa, ya que tiene que ver también con esa idea de la grandiosidad y de mostrar el poder político. Hay varias biografías. La de Leonel Frida es una de las que está más fácil de acceder, porque muchísimo está también en francés, pero también se han publicado algunas cosas como a nivel mundial. Hay documentales también, pero la mayoría están en francés, ¿ya? Así que hay que practicar le français para poder acceder, y muchos no están con subtítulos y por lo tanto no es tan simple. Evidentemente que es recordado también en la cultura popular, y no podía ser de otro modo, ¿ya? O sea, tiene licores elegantes, pero también vino, así vemos como este Pinot François Premier ya lo recuerda. También es recordado desde, en el fondo, las estampillas, y la cultura popular lo ha tenido también presente a través del cine. O sea, el año 37 va a aparecer, voy a bajar la presentación y la vuelvo a subir porque aparece una raya en la pantalla, un poco ahí, si no se ve muy feo. Ahí está. Eh, Vamos a dejar a los participantes, ahí está. Aparecen estas películas precisamente el año 37, esta película, pero también la serie, desde los Tudors, la serie de los Tudors puso muy de moda esta época. Evidentemente después vamos a hablar de Enrique VIII. Enrique VIII es considerado, no es el rey más importante de Inglaterra, sin embargo es el más recordado por muchas razones, y eso explicó el éxito de esta serie, los Tudors, donde además hay que decir que la combinación en la serie de los Tudors eran todos los hombres, modelos de Dolce Gabbana, y las mujeres también. Y Francisco I
no era tan digamos, buen mozo en relación a ya vamos a ver algunos de los personajes ahora y en las próximas charlas, cuando me toque también Enrique VIII, vamos a ver algunos de estos actores fabulosos, ¿ya? Pero sí hay que decir que en la serie que la Bárbara les habló la semana pasada, Carlos Rey y Emperador, o sea, a ver, yo me quedo mil veces. A mí me gustaba Francisco I porque lo encontraba interesante, principalmente por los Chateaux de la Loire, cuando tiene esa idea de este François Premier que cambia un poco Francia. Pero cuando uno ve la serie, efectivamente, a mí me gusta el actor. Pero además el actor se parece a Francisco I. Y Francisco I siempre uno ve estos cuadros y se ve feo, pero debe haber sido fantástico porque era encantador, tenía algún atractivo aparte de ser el rey, que ya es un gran atractivo, digámoslo bien claro. Pero Francisco I, igual que Enrique VIII, va a tener una cantidad importante de amantes, pero además las mujeres se lo ofrecían, o sea, cuando es prisionero de Carlos V en España, va a tener una serie de romances porque era definitivamente encantador. Y la propia Leonor, la hermana de Carlos V, va a estar enamoradísima de su marido, que en realidad no va a poder mirarla a ella porque es la hermana de su peor enemigo. Así que yo me quedé, o sea, él incluso no se parece digamos, al cuadro, no es famoso, pero cuando uno ve esta serie, uno termina absolutamente con la idea de que el verdadero Francisco I tiene que haber sido hasta buen mozo. ¿Ya? Sin duda con esos ropajes, pero aquí vemos lo mismo, el actor con esos mismos ropajes se ve precisamente encantador. Entonces, este personaje, bastante, que no deja a nadie, digamos, desatento, va a ser hijo de Carlos de Angulema y de Luisa de Saboya. Su padre va a morir cuando es niño, en el fondo, y por lo tanto no va a tener esta figura paterna, digamos, al lado, pero Luisa de Saboya, que era una jovencita y que va a quedar viuda con 2 hijos, va a ser una mujer que va a dar que hablar. Es más, así como muchos otros personajes importantes, Francisco I también va a ser un mamón. Hay muchos mamones, hombres en la historia, que van a ser grandes hombres. Su padre, sí, Carlos de Angulema, tenía una biblioteca importante, que de hecho hoy día sobreviven muchos de los textos que tenía, que además esto es parte de la herencia que ellos van a tener y que por lo tanto va a delimitar una formación intelectual temprana, digamos, muy variable, va a tener una muy buena educación desde muy temprano, pero evidentemente el hecho de tener una biblioteca, digamos, el acceso a esta biblioteca va a ser fundamental en la vida de Francisco I. ¿Ya? Es más, su padre tenía varios libros importantes, entre ellos este libro Las Maravillas del Mundo, y esto va a hacer también que crezca este interés por conocer y por extenderse. También este periodo precisamente es un periodo de extensión territorial, o sea, pensemos que ya el año del descubrimiento, 1492, en el fondo se produce antes y por lo tanto este es precisamente el momento de extensión. Esta es una decisión, la familia Valois, vamos a ver que va a ser, en el fondo va a suceder o va a tomar el poder después de la extinción de la dinastía Capeto. Van a ser digamos, en Cognac, aquí en este lugar, y precisamente en esta zona, aquí está el Château de Cognac, donde, o se llama hoy día el Château de François Premier, porque aquí habría nacido. Voy a retroceder un poco en el tiempo para dar un poco de contexto y poder situar a nuestro personaje. Y hay que entender que Francisco I va a surgir después de un periodo de bastante complicación política para Francia. Francia va a haber vivido no solamente tenemos que tener en la retina la peste negra, sino que durante el siglo XIV hay que tener en la retina un periodo tremendamente conflictivo entre Francia e Inglaterra, un conflicto dinástico que va a pasar a la historia escrita por los historiadores como la Guerra de los 100 años. Yo siempre digo que todos estos términos que hoy día nosotros ocupamos son invenciones de historiadores. La historia la hace el historiador y precisamente un historiador va a hablar de la Guerra de los 100 años y hoy día nosotros hablamos de la Guerra de los 100 años como si en el siglo XIV alguien hubiese sabido que peleaba una guerra que se llamaba la Guerra de los 100 años, que por lo demás no duró 100 años, duró, digamos, más de 100 años. Pero este epíteto
para referirse a este periodo, tiene que ver con la situación de este conflicto dinástico que va a, en el fondo, a poner en jaque en algún minuto incluso el reino de Francia, debido a que en algún minuto se muere el rey de Francia y el heredero al trono era precisamente el rey de Inglaterra. Pero estas ideas de reclamar territorio francés de Inglaterra venían desde muy temprano. O sea, hay que comprender que Inglaterra va a ser, digamos, conquistada en el 1066 por un grupo de vikingos afrancesados que venían del norte de Francia. Estos son los llamados normandos. Y por lo tanto, desde el siglo XI va a haber esta unión entre lo que es Inglaterra y la Normandía. Y posteriormente, en el siglo XII, debido a matrimonios, se va a casar Eleonor de Aquitania con el primer Plantagenet, que es Enrique II, y se va a producir esto que se llama el Imperio Angevino. O sea, el Imperio Angevino implica que Inglaterra, la mitad de Francia y Irlanda, porque este es justamente el periodo en que Diarmait de Leinster le va a pedir ayuda a Enrique II, estos tres territorios se denominan el Imperio Angevino. Entonces, después del Imperio Angevino, desde Francia, durante el siglo XIII particularmente, va a ser Felipe Augusto el que va a ir reconquistando y sacando a los ingleses poco a poco del territorio francés, y Francia se va a restablecer y los ingleses van a quedar en este territorio que se llama la Gascuña, básicamente. Y por lo tanto se va a reconocer que el rey inglés tiene territorios en Francia, pero que es vasallo, está a los pies, arrodillado, del rey de, digamos, de Francia. Pero efectivamente esta dinastía, la misma de Felipe Augusto que había reconquistado, va a terminar extinguiéndose. Finalmente esta dinastía que se llama la dinastía Capeto, que había sido fundada en el siglo X, en el 987, va a terminar de extinguirse cuando Carlos IV el Bello muere sin descendencia. Y aquí se genera el problema que va a gatillar la guerra de los 100 años. Porque precisamente, si nosotros vemos aquí, Carlos IV muere sin descendencia, pero la hermana de Carlos IV, Isabela, estaba casada con el rey de Inglaterra y tenía un hijo hombre, y por lo tanto, quien podía reclamar el trono francés era precisamente el mismísimo rey de Inglaterra. Y por lo tanto va a haber toda una complicación respecto a quién debe de alguna manera suceder, porque evidentemente para los franceses esto que fuera el rey de Inglaterra no les parecía una buena idea, y va a comenzar a aparecer la idea de que el trono en Inglaterra, o sea, en Francia no pueden gobernar las mujeres, existe ley sálica, pero eso no quiere decir que no pueda heredarse el trono por línea materna, pero se va a arguir ese argumento de que el trono no puede pasar por línea materna, o sea, no puede pasar por Isabela, y se va a elegir a un primo, que es este Carlos de Valois, ¿ya? Y evidentemente, bueno, Isabela se había casado con Eduardo II, de hecho había muerto, de hecho, a su marido, pero tenía este niño que se podía convertir no solamente en el rey de Inglaterra, sino que también en el rey de, digamos, de Francia. Entonces, esta es la guerra de los 100 años, ahí estalla, y básicamente la guerra de los 100 años va a tener, por una parte, va a coincidir en Inglaterra, eso lo vamos a ver con más detalle cuando hablemos de Enrique VIII, con la llamada Guerra de las Dos Rosas. O sea, la Guerra de las Dos Rosas es un conflicto dinástico entre la familia gobernante en Inglaterra, y además de pelear ese conflicto, van a pelear este macro conflicto que es la Guerra de los 100 años. Y esta Guerra de los 100 años, en el fondo, esta gente que peleó esta guerra, consideran que son guerras separadas. Lo que pasa es que después los historiadores miraron este proceso y lo entendieron como un todo y hablaron de la Guerra de los 100 años. Pero precisamente, generalmente se habla de las guerras eduardianas, de las guerras carolinas y de las guerras lancastrianas. ¿Ya? Eso es generalmente la división. Y básicamente esta guerra, en un primer comienzo, van a ganar los ingleses. Entonces, Eduardo, que va a ser las primeras guerras eduardianas, va a ganar en la batalla de Crecy. De hecho, aquí va a pelear el hijo de Eduardo, que es el llamado Príncipe Negro, que va a terminar muriendo el príncipe, de fondo, el príncipe negro, el príncipe de Gales, el heredero al trono, va a morir en la Guerra de los 100 años. La Guerra de los 100 años, además, se va a ver interrumpida por la peste negra. O sea, la peste negra va a llegar justamente en este momento, la peste va a atacar profundamente a toda Europa, y me encanta esta ilustración porque muestra precisamente lo que pasó en la guerra. Se impuso la muerte
y la muerte detuvo las flechas y paró digamos, la guerra por un periodo. Pero después de que ya pasa la oleada de peste, que fueron varios años, para que nos vayamos haciendo la idea, son básicamente 3, 4 años los que van a tener prácticamente paralizada la vida de las personas, va a recrudecer la guerra y los ingleses van a volver a ganar en la batalla de Poitiers y se van a imponer también por el mar. Esto va a provocar un problema tremendo en Francia, donde efectivamente van a estallar rebeliones de campesinos, justamente posterior a la peste, van a venir en el fondo estas ideas que van a querer pedir cambios, porque la sociedad feudal no respondió a la peste, no los pudo salvar de la muerte, ni los señores feudales, ni tampoco la iglesia. Entonces, todos estos movimientos que se van a dar en muchas partes, pero también en Francia, las llamadas jacqueries, se van a dar también en este periodo. Entonces, la situación francesa es una situación tremendamente convulsa. Ahora, cuando ya se muere Eduardo, se van a complicar aún más las cosas, porque el príncipe de Gales había muerto en la guerra. Y Eduardo tenía 4 hijos hombres más, pero no va a elegir a ninguno de sus otros hijos, sino que va a elegir a su nieto. ¿Ya? Y ese nieto es Ricardo II, al que también le van a estallar rebeliones campesinas, pero finalmente este joven va a ser usurpado por un primo, que era el hijo de otro de los hijos digamos, de este rey. Y eso provoca lo que va a ser, y eso lo vamos a ver en detalle cuando hablemos de Enrique VIII, la llamada Guerra de las Dos Rosas, donde se va a dividir esta misma familia entre los primos, digámoslo así, en la casa de los Lancaster y la casa de los York. Y precisamente cuando ya está, digamos, asume Enrique IV, que era Henry of Bolingbroke, y vamos a ver que con Enrique V va a venir un momento en la Guerra de los 100 Años, que va a ser el momento más dramático, donde los ingleses van a ganar la máxima extensión. Enrique V es considerado uno de los mejores reyes británicos, precisamente porque se va a enfrentar en una batalla que se llama la batalla de Agincourt con los franceses y va a ganar. Pero justamente Enrique V va a atacar Francia en el peor momento. No solamente Francia estaba magullada por la guerra, por las rebeliones campesinas, sino que el rey de Francia, que era Carlos VI, se va a volver loco. ¿Ya? Y este rey loco, el llamado el Amado, se va a volver loco, estaba casado con Isabel de Baviera y por lo tanto no reconocía ni siquiera a su familia, creía que era de vidrio y que se iba a quebrar, una serie de cosas tremendas, y esto va a provocar que dentro de la nobleza se formen dos bandos. O sea, Francia estaba en una guerra civil entre lo que se llama la casa de los Armagnac, que en realidad era la casa de Orleans, pero que va a recibir el nombre de su líder, que era Armagnac, y por otro lado, la casa de Borgoña, es decir, los borgoñeses. Es más, este va a ser un momento tremendo, donde además van a asesinar a Luis de Orleans, por eso se van a pasar a llamar Armagnac, y por otro lado, vamos a ver que precisamente los borgoñeses también van a tomar acciones violentas, se van a asesinar en las calles, ¿ya? O sea, esto va a ser una situación justamente tremenda, y en eso van a estar los franceses peleando una guerra civil cuando son atacados por el propio Enrique V, que va a terminar ganando esta batalla, que es la famosa batalla de Agincourt, donde los ingleses eran mucho menos que los franceses. Los franceses peleaban, tenían una gran caballería, los ingleses no, los ingleses tenían principalmente un elemento que va a ser fundamental, que Enrique V va a contratar en el fondo mercenarios galeses que tenían un arco largo que les permitía llegar más allá. Y esta batalla, que va a ser básicamente inmortalizada por Shakespeare. Shakespeare escribe la obra, en su obra histórica, Enrique V, y aquí va a hablar de we the few, we happy few, we band of brothers, nosotros pocos, los felices pocos, somos pocos, pero esta hermandad de hermanos que vamos a luchar por Inglaterra. Y efectivamente, esta batalla la van a ganar, siendo que eran muchos menos, y va a ser una situación heroica total. Pero no solo van a ganar la batalla, sino que van a ocupar todo el norte de Francia, incluida la ciudad de París, y van a hacer firmar al rey un tratado donde el rey va a reconocer, se va a mantener el rey loco, pero que el heredero al trono va a ser el rey de Inglaterra, Enrique V, que además se casa con la hija del rey, Caterina de Valois, y todo parecía estar listo para que Francia desapareciera.
Y precisamente vamos a ver que incluso, bueno, se casan, van a resultar incluso enamorarse, esta hija del rey loco con Enrique V, van a tener un hijo, pero cuando en el fondo todo estaba, digamos, listo para que ya ganase, se va a morir finalmente, se va a morir Enrique V, y por lo tanto este niño de 9 meses es bastante frágil para mantener esta situación. Y justamente ahí, o sea, piensen ustedes que la batalla de Agincourt es en 1412 y Juana, digamos, de Arco, nace, se piensa que en 1415. Y ahí va a aparecer Juana de Arco, esta doncella, en el fondo de Lorena, que se va a convertir en la doncella de Orleans, que va a convencer al hijo del rey loco, que pensaba que no era hijo de su padre, de que es el verdadero Delfín y que lo va a ayudar y lo va a apuntalar, le va a subir el ánimo a Francia para que se corone en Reims. Y por lo tanto ahora Francia con un rey francés va a pelear esta guerra, la pobre Juana va a terminar políticamente eliminada, pero eso va a afirmar el reino de Francia. Así que justamente esto había pasado antes, ¿ya? Y aquí vamos a tener nuevamente a los Valois digamos, de vuelta, y después de este, digamos, de este Delfín, que era este deseado, como se lo llamaba, puesto por Juana de Arco, vamos a tener este Luis XI de Francia, que va a gobernar, luego a Carlos VIII, que era llamado el afable, ¿ya? Y que ya Carlos VIII, con una Francia consolidada, sin los ingleses, va a empezar a incursionar en Italia. Entonces, aquí nosotros vemos esta dinastía de los Valois, que efectivamente se va a mover, en el fondo se va a extinguir, aquí no tiene en el fondo descendencia, y va a tomar una línea nueva que van a ser unos primos, y va a venir este Luis XII, que tampoco va a tener descendencia, y por lo tanto van a tomar esta otra línea de primos que van a ser el hijo de Juan de Angulema, Carlos de Angulema, y aquí tenemos precisamente a Francisco I. O sea, Francisco I llega al escenario después de toda esta situación, con esta dinastía Valois y con un reino ya armado, con un reino de Francia nuevamente consolidado. Su predecesor, el Luis XII, ¿ya? Que de hecho va a recibir esta corona, este primo, cuando en el momento en que muere Carlos VIII, no tenía descendencia y por lo tanto pasa a este primo que es Luis XII después de las primeras guerras italianas. Y por lo tanto, este es el periodo, para que se hagan una idea, este es el periodo donde se producen las primeras tomas de Milán y que Leonardo da Vinci estaba en Milán y Leonardo trabajó 17 años en Milán y después de estas invasiones francesas va a tener que irse, se va a ir a Venecia, después va a ir a Roma, después va a volver a Florencia y básicamente va a andar dando bote de un lugar a otro debido a estas precisamente invasiones. Ahora, este Luis XII se va a casar varias veces, se va a casar primero con Juana de Valois, después la va a repudiar, se va a casar con Ana de Bretaña, y va a tener 2 hijas, no va a tener un hijo hombre, y luego se va a casar con María Tudor, la hermana de Enrique VIII, buscando este heredero hombre que no va a conseguir, ¿ya? Y por lo tanto esto va a ser lo que le va a abrir el camino a este Francisco I, por la vida de su padre, de Carlos de Angulema, que murió en el fondo muy temprano, cuando nació el joven, y por lo tanto esta pobre Luisa de Saboya se va a quedar viuda con 2 niños y va a terminar viviendo en la corte francesa, ¿ya? Entonces aquí vemos que el propio Francisco I va a ser presentado a Luis XII como, en el fondo, como pariente, pero además, en el fondo, se va a ir a vivir a la corte. Y eso va a hacer que, de alguna manera, crezca como una especie de hijo. Y él, digámoslo claro, Luis XII no va a tener nunca hijos. Así que, digamos, María de Saboya, juntamente con sus hijos, se va a trasladar a la corte francesa, que para ese entonces estaba situada en Amboise, ¿ya? Y por lo tanto, aquí va a crecer, ¿ya? Y va a ser el propio Luis XII, el propio rey, va a ser el tutor de estos niños y va a tomar decisiones importantes en cuanto a la educación de estos niños. O sea que estos niños van a tener, aparte de la biblioteca del padre, una muy buena educación. ¿Ya? Luisa de Saboya se queda viuda a los 19 años con estos 2 niños, ¿ya? O sea, de hecho Francisco tenía 2 años y de hecho ella va a criar a los niños solo. Sus 2 hijos eran Francisco y Margarita, Margarita de Angulema, que va a ser una princesa inmensamente ilustrada, una princesa, digamos, de hecho va a ser la gran consejera
en la vida después de Francisco I, eran inmensamente partners y muy unidos. Van a tener tutores fabulosos. Dentro de los tutores en su educación va a estar Anne de Montmorency, ¿ya? Que va a ser un hombre que lo va a ilustrar en las letras, Martín de Montchenu, que muchos no nos suenan esos nombres, pero precisamente su padre había sido un amante de las letras, y por lo tanto también se había preocupado de que tuviera en el fondo también otros receptores, principalmente que los ilustraran o que les trajeran todas estas ideas del humanismo. Era admirador de todos los movimientos intelectuales que estaban sucediendo en este llamado, comillas, renacimiento. ¿Ya? Ahora, precisamente es una época además no solo del Renacimiento, sino que está en la época de la Reforma, y por lo tanto todas estas ideas reformadas también van a estar en el ambiente, y de hecho su hermana Margarita de Angulema va a ser bastante cercana a las ideas reformadas, específicamente aquellas que venían precisamente desde los Países Bajos. Más, Francisco va a ser probablemente menos intelectual que su hermana, pero era muy atlético, le gustaba en el fondo los deportes, le gustaba la cacería, le gustaba el juego de la pelota, ¿ya? Y también le gustaba practicar en torneos, por lo tanto tiene que haber sido físicamente también bien espléndido. ¿Ya? Ahora, va a tener un contacto muy temprano y va a ser muy sensible a las artes, a la cultura italiana. Y precisamente son estas campañas que había tenido Francia en Italia la que va a cambiar el gusto en Francia. O sea, en Italia se estaba produciendo todo este fenómeno del Renacimiento italiano desde las letras y desde las artes, y por lo tanto Francisco, mientras recibía esta educación, va a recibir también la influencia que viene desde Italia. ¿Ya? Va a tener profesor de latín, por supuesto, ¿ya? Va a tener un profesor de italiano, o sea, le va a gustar la cultura italiana, y va a meterse con esta cultura italiana. Va a admirar profundamente a Leonardo da Vinci, ¿ya? Y eso es importante porque Francisco I, después cuando él invada Italia, va a terminar invitando a Leonardo da Vinci a vivir a su corte, y Leonardo da Vinci va a pasar todos los últimos años de su vida en la corte de Francisco I en Amboise. Entonces, en este periodo, cuando él se está formando, va a conocer de Leonardo, va a admirar a Leonardo y va a admirar todo el humanismo italiano. Va a haber leído a Dante, por supuesto, a Petrarca, a Pico de la Mirandola, a Marcello Ficino, ¿ya? En fin, va a leer a Boccaccio, el Decamerón, se va a alimentar de esta intelectualidad del llamado humanismo italiano. ¿Ya? Y por lo tanto aquí vemos este cuadro de Ghirlandaio que muestra a algunos de los humanistas todos juntos, y evidentemente que esta admiración se va a traspasar a Francisco, el propio Lorenzo de Bala, que había, de hecho, eran todos grandes latinistas, ya que además querían revisar el latín de los distintos textos, considerando que, entre otras cosas, esta reforma y esta pérdida de la pureza del cristianismo tenía que ver con, básicamente, con la deformación en las traducciones. Entonces, hay una preocupación en la lengua y de las formas que va a ser muy importante. Dante, evidentemente, era considerado Dante es anterior, pero era el gran ícono, y el propio Petrarca va a seguir la línea de Dante, y esto se va a traspasar a todas partes. En el arte también habían grandes cambios, pensemos en un Botticelli, la propia madre de Francisco I también tenía un interés importante en el arte, y ella misma va a traspasar esta pasión que ella tiene por el arte a su hijo, y vamos a ver que su hijo va a ser precisamente un hombre inmensamente sensible a las letras y a las artes. ¿Ya? Es más, en algún minuto Francisco I se va a caer del caballo, va a estar en peligro su vida, pero además la madre lo va a cuidar con exclusivo celo porque sabía que Luis XII no tenía hijos, y que por lo tanto las posibilidades eran totalmente absolutas de que Francisco fuese el que iba a heredar el trono. Entonces, efectivamente, eso es lo que va a suceder, porque cuando Luis XII se casa con María Tudor, esta hermana de Enrique VIII, hubo bastante temor, porque, María Tudor era bastante menor que Luis XII, y las posibilidades de que tuviera un hijo hombre ponían en jaque la posibilidad de que Francisco se convirtiera en rey, pero eso no sucedió. Se va a casar, pero no va a tener hijos. ¿Ya? Y por lo tanto, Francisco se va a convertir en 1515 en el fondo en rey con 20 años. ¿Ya? Iba a entrar triunfante aquí a París, vestido con su traje, obviamente con la flor de lis,
incrustado en joya, además él ya vimos que es artista y por lo tanto también todo esto que tiene que ver con la moda va a ser algo que a él le va a importar profundamente. ¿Ya? Y Francisco y su madre va a ser su gran consejera, que va a estar detrás de él, tenía solo 20 años, por lo tanto el consejo de la madre era inmensamente importante. Entonces Francisco va a tener un emblema propio, y esto va a aparecer, uno se lo encuentra en muchos castillos, esta F coronada, que es de Francisco I, pero además va a tomar el emblema este que es la salamandra, ¿ya? Esta salamandra en fuego, que de alguna manera se reinventa y se regenera, que va a ser parte de este emblema. Aquí vemos inmediatamente que va a tener moneda con su rostro y que va a inaugurar esta nueva era. Muchos hablan hoy día de la influencia y la importancia, y va a ser muy importante, dije que Francisco era un mamón, de Luisa de Saboya. Luisa de Saboya era inmensamente hábil, y aquí precisamente, no en solamente en este libro, sino que muchas veces se plantean que la verdadera cabeza detrás del gobierno era Luisa de Saboya, y por lo tanto una reina sin corona. Ella va a ser la que le va a insistir en estos símbolos, de mostrar el poder, en la salamandra y la F coronada. Y la salamandra va a empezar a aparecer en todos los textos. Esto es propaganda, esto es política, y por lo tanto esta idea de me alimento y me apago y me vuelvo a extinguir y vuelvo, simboliza de alguna manera el poder sobre el fuego, ¿ya? Y el poder en el fondo de los hombres en este mundo. Y nos vamos a encontrar con salamandra en todas partes, ¿ya? O sea, la salamandra es el gran símbolo de Francisco. Y Francisco poco a poco va a ir consiguiendo un espacio, su madre va a ser su gran consejera, su hermana también, y prontamente va a casarse. De hecho, se va a casar con la hija del ex rey, de Luis XII, que era hija del segundo matrimonio de Luis XII con Ana de Bretaña, que era esta Claudia de Francia. Y básicamente él había heredado la posibilidad también del trono a través de este compromiso. Él se había criado podríamos decir, en la corte, como un hijo, pero además se casa con la hija carnal de Luis XII, y esto hacía, de fondo le daba literalmente el camino abierto a este trono. Ahora, Claudia tenía problemas físicos, y por lo tanto se temía que Claudia no pudiese tener hijos, ¿ya? Sin embargo va a tener varios hijos con Francisco, pero Francisco siempre tenía, y tampoco Claudia era muy bonita, y por lo tanto este era un matrimonio político, y él siempre va a tener atención para otras mujeres, y la verdad es que su vida va a estar llena de mujeres, ¿ya? Y por lo tanto Claudia no lo va a pasar nada de bien con Francisco I, porque ella en el fondo además sentía que el trono se debía a ella y no le gustaba esta situación. Ahora, Claudia va a tener varios hijos con Francisco, va a nacer primero Luisa, ya que va a morir niña, infante, a los 3 años, así que esto era bastante común en el mundo sin antibióticos, los niños se morían literalmente como moscas. Lo mismo va a pasar con Carlota, que va a vivir más años, pero también va a morir de rubiola, y que efectivamente además va a ser terrible, porque la que lo va a estar cuidando es precisamente Margarita de Angulema, la tía, y que cuando se muere esta niña, ella después va a componer unos poemas, en el fondo en base a esta niña, porque va a ser terrible, nada se puede hacer para evitar la muerte. Sí va a tener después a Francisco, ya que Francisco va a vivir más años, pero también va a morir joven. Enrique II, que va a terminar siendo en el fondo el sucesor de su padre, que va a vivir más tiempo y que va a heredar también de su padre este afán por las mujeres, o sea, también va a ser un hombre de amante. Este Enrique II es el que se va a casar con Catalina de Medici después, y que tenía su amante a Diana de Poitiers, entre otras amantes también. Entonces, Enrique II sí lo va a suceder y va a vivir más. Magdalena también va a vivir pocos años, va a llegar hasta la adolescencia, y también vemos que Carlos va a vivir un poco más, pero también va a morir joven, y los dos que van a vivir más tiempo son por una parte Enrique y Margarita, que van a ser los que viven más. O sea, van a tener básicamente, podríamos decir, van a tener 7 hijos, de los que 2 van a llegar a edad adulta bien. O sea, aquí aparece retratada Claudia con sus hijas, ya en el fondo con sus hijas mujeres. Y Francisco, evidentemente fantástico, va a tomar varias amantes en su vida, y de hecho va a tener amantes que tienen el título de ser la primera amante, y después en el fondo hay varias más. Entonces, Marie Godin va a ser la primera,
pero por un tiempo. François de Foix va a ser la primera meretriz por largo tiempo y va a ocupar el lugar prácticamente que le competía a la reina. ¿Ya? De hecho, la propia María de Saboya, que es la madre, le buscaba a las amantes, ¿ya? Y se las servía en bandeja, básicamente, y con eso también mantenía tranquilo a su hijo. François de Foix va a estar permanente por largo tiempo y va a ser una mujer importante. Este es el chateau que se conoce, la Tour de François de Foix, hasta el día de hoy. Hoy día se la recuerda, incluso tiene pastelitos, digamos, digamos, en distintas zonas. Va a ser también amante de María Bolena, la hermana de Ana Bolena, que María Bolena va a ser amante de Francisco I y de Enrique VIII. Le gustaban digamos, los amantes reales, básicamente. ¿Ya? Ella era amante de reyes. ¿Ya? Y el propio Francisco I va a hablar bastante mal de ella, habla de una gran puta, la más infame de todas. Así se refiere a María Bolena. Aquí está, en el fondo, la Scarlett Johansson haciendo de María Bolena en Las dos Bolenas. ¿Ya? Pero evidentemente también va a tener este romance y que posteriormente va a pasar de uno, como les decía, a otro. Anne de Pisseleu, que va a ser otra de estas amantes, que también va a durar un tiempo, pero no como François de Foix, que dura más, digamos, más años. Va a haber otra amante que se la conoce como la Belle Ferronnière, ¿ya? La hija del ferretero, también era democrático para Ferronnière, de la bella ferretera. ¿Ya? Y es más, muchos creen que el cuadro de Leonardo, que en realidad se llama la Belle Ferronnière, pero que era un amante de Ludovico Sforza, no la de Francisco I. Es más, Ludovico Sforza tenía dos amantes que le va a pedir a Leonardo que las pinte a las dos para que ninguna de las dos se enoje, porque vea que era democrático con sus amantes. Una es ya conocía la dama de L'Hermine y la otra es esta Belle Ferronnière, como se conoce, pero la Belle Ferronnière de Francisco I no es la misma y va sin duda a ser una de las partes de, sobre todo los relatos más importantes respecto a esta idea de, como podríamos decir, de elegir democráticamente, y se va a convertir en un relato, sobre todo en el siglo XIX, en un periodo en que la democratización comienza a aparecer, esto va a aparecer como esa gran historia. Pero va a tener amantes también hasta el final de su vida, Claude de Rohan, y luego se va a volver a casar, ya después que queda viudo, se va a casar con Leonor de Austria, que es la hermana de Carlos V, con quien se va a casar, pero que no quiso, en el fondo, según se dice, consumar su matrimonio. Se casó políticamente para firmar un acuerdo, pero a pesar de que ella está inmensamente enamorada de Francisco I, Francisco I va a decidir que no, porque es la hermana de su enemigo. Dice, cada vez que la miraba, se imaginaba a Carlos V que podía haber sido lo peor que le podía haber mencionado. ¿Ya? Entonces, efectivamente, este amor por las artes lo va a compartir con estas múltiples mujeres en los distintos momentos. ¿Ya? Y obviamente su corte, la corte de Francisco, era lejos la corte más entretenida. Las fiestas francesas, la verdad es que frente a las fiestas en el fondo de la corte de Carlos V, que era bastante monacal en su aspecto y en su vida y en su ordenamiento, eran bastante menos entretenidas. Justamente Francisco se va a encontrar en un periodo de grandes reyes. Esto es lo que habla John Julius Norwich, esta idea de los cuatro príncipes que conjugan. ¿Ya? Y estos cuatro príncipes son tres príncipes europeos y un gran turco, digámoslo así. Por una parte, Carlos V, Enrique VIII, Francisco I, que son de la misma generación y que van a tener que negociar políticamente entre amores y odio, y el turco, que precisamente Solimán el Magnífico va a llegar al momento de, digamos, de mayor esplendor de este imperio turco y va a amenazar a Europa, y va a amenazar con invadir Europa. Y precisamente la idea de Carlos V era unir a la cristiandad contra el turco. Pero vamos a ver que las enemistades políticas, específicamente con Carlos V, van a ser cosas insólitas. Francisco I va a estar dispuesto en algún minuto a aliarse al turco con tal de ganarle a Carlos V. Y eso se llama política. Se llama política ayer, se llama política hoy. Así que Francisco I va a ser un gran político, sí, pero además va a ser un hombre vanidoso y probablemente ahí va a estar
su gran debilidad. Y va a tener que negociar con estos otros grandes. Enrique VIII también era vanidoso, pero Enrique VIII sabía que era un reino que en relación para este entonces, en relación a Francia y en relación a España, que España había ya conquistado América y por lo tanto España era el reino más importante de Europa, Inglaterra era un reino todavía menor. De hecho, Enrique VIII tiene el mérito de comenzar a cambiar a Inglaterra de cierto modo, pero va a ser su hija Isabel la que va a terminar consolidando el reino británico. Y por lo tanto, podríamos decir, dentro de esta relación de los tres, la situación de Enrique VIII es la menos sólida, y por lo tanto Enrique VIII muchas veces va a ser de bisagra entre estos dos reyes, Francisco I, en el reino más consolidado, y Carlos V, que ahora es el rey no solamente de España, y posteriormente va a ser, bueno, y también del Nuevo Mundo, sino que aquí la gran pugna entre los dos va a ser el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Y qué va a hacer Carlos V? El que se va a quedar, y de hecho por eso se llama Carlos V, porque se llama Carlos I de España, Carlos V es de Alemania. Entonces aquí vemos este gran enemigo de Francisco I, que de hecho le va a quitar literalmente el sueño. Ahora, Francisco va a iniciar sus conquistas antes de entrar en conflicto con Carlos V, con Italia. O sea, Italia, esta es en el fondo Italia, de hecho en Italia habían incluso, digamos, territorios que tenían que ver con Aragón, ¿ya? Y por lo tanto, a la muerte, aquí vamos a ver que aquí habían territorios también españoles, ¿ya? Y por lo tanto, todos eran los señoríos de este periodo, y precisamente Francisco I va a incursionar y va a empezar a cambiar el mapa de estos territorios. Él ambicionaba Nápoles y las dos Sicilias, eso era lo que más ambicionaba, pero para poder llegar a Nápoles por tierra tenía que entrar primero por Milán. Es más, los reyes anteriores a él habían incursionado en Milán, pero él quería llegar precisamente a Nápoles. Así que precisamente va a iniciar digamos, esta conquista hacia lo que es Italia, con un ejército de 40.000 hombres. Se va a marchar a Italia y va a tener una batalla inicial, que es la batalla de Marignano, donde va a ganar, ¿ya? Y por lo tanto va a aparecer como un gran caballero todavía armado en esta caballería que ya está empezando a mutar. Y por lo tanto va a entrar por el norte, y aquí se va a producir esta gran victoria, que es esta batalla de Marignac, donde va a lograr en el fondo el milanizado, lo que se llama Milán, y va a desestabilizar todos los equilibrios que existían en Europa, y evidentemente también esto va a complicar a Carlos V, que se van a empezar digamos, a encontrar ya en estos territorios, porque habían territorios que correspondían a España, digamos, en lo que era la península itálica. Es más, después de ganar en Marignac, él va a ordenarse caballero. Aquí está el momento en que se hace muestra de como esta especie de humildad, que no tenía mucha, pero evidentemente este acto, que además va a decirse, se va a aparecer como un acto de humildad después de una gran batalla y un gran triunfo. Entonces aquí aparece precisamente Francisco siendo ordenado caballero, y Francisco dirigiendo las tropas en este triunfo, Francisco con su salamandra. Y evidentemente que aquí va a encontrarse y va a empezar a negociar. Este es el periodo de Julio II en Roma. Julio II es precisamente el que contrata a Miguel Ángel Buonarroti para pintar la Capilla Sixtina. El comienzo de la Capilla Sixtina parte con Julio II, pero además Julio II es el del proyecto de San Pedro, de la nueva Basílica de San Pedro. O sea, precisamente es este mismo periodo en que se están produciendo estas guerras. Y aquí va a intervenir en favor del Papa también el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que todavía era el abuelo de Carlos V, que es este Maximiliano I en el fondo, de Habsburgo. Y aquí están las negociaciones, tanto con el papado, ¿ya? Y de hecho aquí va a aparecer la figura de Enrique VIII siendo parte de estas negociaciones. Es más, se van a encontrar con Enrique VIII, con Francisco I, y van a tener una relación de dulce y de agraz, podríamos decir. En momentos van a ser amigos, en otros momentos van a ser enemigos. Y en este acuerdo, aquí va a haber un problema bien serio, porque la hermana de Enrique VIII era la viuda del rey digamos, de Francia, de Luis XII, la última viuda del tercer matrimonio. Pero evidentemente Enrique VIII, cuando casó a su hermana María con Luis XII, su hermana María estaba enamorada
digamos, de un amigo de Enrique VIII, que precisamente se lo conoce como, bueno, Charles Brandon, que es, digamos, era amigo de él, y cuando Enrique VIII la casa con Luis XII, que era mucho mayor que ella estaba muy enamorada de este, y le dice, "¿Y qué hago?". Le dice, bueno, cásate con el rey, y cuando quedes viuda, vas a poder hacer lo que tú quieras. Pero resulta que, cuando queda viuda, Enrique VIII veía que María era una carta política para jugar y trató de ver con quién podía casarla, y por lo tanto lo que tenía miedo Francisco I es que a través del matrimonio de esta hermana de Enrique VIII fortalecer a Inglaterra, esto es juego político, y por lo tanto lo que va a hacer Francisco I es apoyar a María Tudor para que se case con su amado Charles Brandon. Y por lo tanto esto va a generar un conflicto inicial con Enrique VIII, porque se va a meter en la política de Inglaterra, pero finalmente María, con el apoyo del rey de Francia, va a contraer matrimonio con su enamorado, que era Brandon. Y aquí vemos en la serie Los Tudors, que la verdad que con ese Brandon, bueno, que no se habría querido casar, evidentemente, ya James Cavill aquí nos sorprendió antes de ser Superman, ya como en el fondo Charles Brandon. Y de esta historia se ha escrito muchísimo, y hay novelas en el fondo de esta reina blanca que de alguna manera se logró casar, y además están todas las correspondencias entre estos enamorados, que Francisco I habría sido quien habría hecho, digamos, el link para que finalmente este matrimonio se produjese. Así que Enrique VIII se va a encontrar con Francisco I, que se van a encontrar como grandes amigos, va a ser una gran recepción, todo esto es política, este es el momento en que Francia mostraba lo mejor que tenía, ¿ya? Y lo mismo sucedía en todas partes, se van a encontrar, y en un momento, de hecho, se va a producir, los dos eran atléticos, a los dos les gustaba jugar a la pelota, jugar, más, Enrique VIII tenía una especie de sala de tenis en Hampton Court, o sea, le gustaba el tenis, en esta época, digamos, de los Tudors, y le gustaba también la pelea, que no podemos definir que era box, porque todavía no habían reglas del box, pero básicamente la pelea, y van a hacer, en el fondo, una pelea, y Francisco I le va a ganar a Enrique VIII, y eso va a ser bastante humillante en ese primer minuto. Pero no va a pasar más allá de esta humillación. Luego Enrique VIII va a volver a ser la bisagra, y va a volver a ser amigo y enemigo según le corresponda, y va a tomar el rol del mediador, ¿ya? Pero el gran problema va a ser con Carlos V. Esto sí que va a ser, en el fondo, con sangre, con odio total, ¿ya? Y es más, justamente los dos van a ir a competir por el cargo del emperador, cuando muere el abuelo de Carlos V, por el cargo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y el Sacro Imperio Romano Germánico era un cargo electo, y por lo tanto aquí van a ser, en el fondo, un montón de lobby y política y pago. Es más, Francisco I se va a gastar la fortuna del reino para comprarse los votos literalmente de los electores, ¿ya? Pero finalmente, en 1519, los electores, a pesar de haber recibido la plata de Francisco I, muchos de ellos van a decidir, en el fondo, tomar el bando por Carlos V. Precisamente en un momento donde además habían otras complejidades. En 1520 Lutero rompe con la iglesia, y esto va a hacer que además Carlos V vea que es necesario tomar el Sacro Imperio para poder unir nuevamente esta cristiandad. Carlos V en el fondo va a finalmente ser coronado en 1530, independiente que es elegido antes, pero Francisco I va a quedar inmensamente molesto. Y esto va a implicar que esta molestia se traslade a las guerras que van a tener específicamente en Italia. Entonces, la batalla de Pavía va a ser una de las batallas, junto con varias batallas más que se van a pelear en el norte de Italia, y aquí está representada esta batalla de Pavía, donde efectivamente Francisco I va a caer prisionero de Carlos V, y Carlos V además no solo se lo va a llevar prisionero, sino que se va a llevar esta espada, y esta espada va a quedar en España hasta Napoleón. Napoleón Bonaparte va a ser el que va a tomar esta espada y la va a llevar de vuelta a Francia. O sea, este es el momento, podríamos decir, de humillación, donde precisamente Francisco I va a caer en manos digamos, de Carlos V, y además hay que entender que para Francisco I la posición de Carlos V era tremenda, porque Francia quedaba en el medio, era el jamón del sándwich
entre España y ahora en el fondo el Sacro Imperio Romano Germánico y los territorios italianos, y por lo tanto él va a buscar, aquí está la batalla, el momento, aquí está Pavía, y por lo tanto su idea era molestar a Carlos V y tomar los territorios del sur. Y por lo tanto vemos que esta situación va a complicar, de hecho además Francisco I no solo cae prisionero, sino que es herido, así que aquí está Carlos V visitando a Francisco I herido, que además va a jugar políticamente con esto, y aquí es donde se lo llevan en el fondo a España, aquí es cuando llega en el fondo a España, donde va a estar prisionero por un largo tiempo, donde además las mujeres que lo cuidaban se le terminaban ofreciendo, digamos, de amante, de haber sido inmensamente encantador. Carlos V además decía, ¿qué tiene? ¿Por qué lo miran? Bueno, porque Carlos V tiene que haber sido un buen hombre, no me cabe duda, muy enamorado de su mujer y un hombre correcto, pero tiene que haber sido bastante, digamos, no entretenido. En cambio, Francisco I era básicamente un hombre encantador y un político también. Es más, aquí van a hacer un acuerdo, van a firmar un tratado, que es el Tratado de Madrid, donde efectivamente Francisco I renunciaba a las zonas de Italia, a Milán, a Génova, a Nápoles, ¿ya? Y también en el fondo le entregaba supuestamente a Carlos V los territorios de la Borgoña. La Borgoña era un territorio que en el fondo está en Francia, pero que Carlos V los quería porque su abuela era de la Borgoña, y por lo tanto él consideraba que él tenía razones para poder reclamar esta zona. Y aquí Francisco I, para mostrar su buena disposición frente al acuerdo, él le dice que él tiene que volver como rey, pero para asegurarse que el acuerdo va a cumplirse, que lo libere, pero que él va a traer, en vez de él, a sus hijos. Y por lo tanto, sus dos hijos, que eran adolescentes, eran pequeños, básicamente, se van a ir prisioneros a España. Y prisioneros, no entendamos que no iban a la mazmorra, sino que esto era bastante común en la política de tomar rehenes, y estos rehenes no vivían presos, sino que vivían como parte de la corte, como príncipes franceses en la corte española. Pero sí, lejos de su ambiente, lejos de su, digamos, de su padre, de su madre, y evidentemente esto va a ser algo complicado. Los niños tenían 9 y 8 años cuando llegaron a España, y además, por último, si el rey hubiese estado dispuesto a cumplir el acuerdo, uno diría, bueno, no importa tanto, pero la verdad es que Francisco I, cuando volvió a Francia, lo primero que hizo fue no cumplir el acuerdo, por lo que estos niños quedaban bastante complicados en esta situación. Y aquí va a ser bien importante porque precisamente la hermana de Carlos V, que es Leonor, va a convertirse en alguien muy cercana a estos niños, ¿ya? Y después ella va a ser más adelante la mujer digamos, de Francisco I. Así que Francisco I va a arremeter nuevamente en las guerras, va a generar ligas en contra de Carlos V, y aquí vamos a ver cómo incluso las guerras italianas van a continuar, las tropas en el fondo de Carlos V no habían podido recibir la paga, por lo tanto las tropas españolas van a terminar saqueando Roma, y por lo tanto se va a producir este evento del saco de Roma por las tropas de Carlos V, lo que va a hacer que el Papa termine dándole el favor político a Francisco I. Y eso va a empezar a desbalancear. Básicamente esta relación va a ser constantemente de tratar de ganarse a uno para poder en el fondo contrarrestarse al otro. Ahora, este conflicto finalmente se va a firmar una paz en la cual no se van a presentar ni Carlos V ni Francisco I. ¿Ya? Esta paz se conoce como la paz de Cambrai, que también es conocida como la paz de las damas, ¿ya? Donde va a firmar la madre de Francisco I, Luisa de Saboya, con la tía de Carlos V, que es Margarita de Austria. Así que aquí van a firmar, y en este acuerdo van a acordar, entre otras cosas, que Francisco I se tiene que casar con Leonor, ¿ya? Así que Leonor va a llegar de vuelta con los dos hijos de Francisco I, que habían estado presos y que se habían convertido en muy amigos de ella, y van a llegar de vuelta a Francia. La pobre Leonor también va a ser una pieza de cambio, porque Leonor se había casado primero con el rey viejo de Portugal, pero luego se había enamorado del hijo del rey, y cuando el rey murió, ella quiso quedarse con ese hijo, que ahora era el rey de Portugal, y Carlos V la sacó de ahí, y después la va a casar con Francisco I, ella se va a enamorar de Francisco I, pero Francisco I no la va a mirar, y cada vez que la mira, dice, no puedo olvidar que eres la hermana de mi peor enemigo.
¿ya? Y con esto se suponía que el emperador, en el fondo, que Francisco renunciaba, en el fondo, también a otros territorios. Aquí llegan a un acuerdo, nuevamente, así que acá está la pobre Leonor de Habsburgo, que sí le va a gustar Francisco I, pero que, según lo que entendemos, no hubo consumación del matrimonio, o por lo menos no nos lo contaron, y ella lo pasó bastante mal, y sí va a ser uno de los roles importantes y el mayor consuelo de Leonor van a ser los hijos de Francisco, y estos hijos que además habían estado tanto tiempo en España y que además van a tener un recelo importante con el padre. Así que posteriormente aquí vamos a ver que se van a firmar nuevas paces y se van a encontrar Francisco con Carlos V. Así que cuando Francisco recibe a Carlos V, lo va a recibir con bombos y platillos, pero no solamente eso, mostrando el poder. Esto es política, y por lo tanto, en todas estas reuniones que se van a producir, pensemos que cuando Carlos V, después del saco de Roma, llega a Roma, el Papa quiere mostrarle a Carlos V que él tiene el poder, y le pide a Miguel Ángel Buonarroti que remodele toda la plaza del Campidoglio para poder recibir a Carlos V. Bueno, lo mismo va a hacer Francisco I. O sea, Francisco I le va a mostrar, en el fondo, Francia, y es más, aquí cuenta la historia, que en algún minuto lo lleva a recorrer y lo lleva a su famoso coto de caza, ¿ya? Que va a ser el Palacio de Chambord, que ya vamos a hablar de las construcciones, porque ya me voy a ir a la parte de, digamos, principalmente del Renacimiento, voy a salir de las guerras y voy a ir, en el fondo, a su creación artística. Pero evidentemente que aquí sí que Carlos V queda sorprendido. Y debe haber tenido una envidia de la mala, es decir, debe haber mirado a Chambord y haber dicho, me ganaste. Es más, Chambord se gastaba de tener una chimenea para cada día, así que Carlos V tiene que haber quedado sorprendido. Y aquí, evidentemente que en esta rivalidad con Carlos V, donde precisamente Francisco I está dispuesto incluso a negociar con el turco. Este imperio turco, este avance de los otomanos desde Solimán, precisamente en la teleserie El Sultán, tenía que ver con esta historia, y precisamente van a poner, los barcos turcos van a poner en jaque a la cultura, podríamos decir, occidental. Incluso habían atacado a Hungría, y Luis II de Hungría, que estaba casado con la otra hermana de Carlos V, va a terminar muerto, y finalmente María va a irse a Flandes sola, porque dentro del ejército turco está la figura de llamado Barbarroja, ya que así lo denominaban en español, que va a complicar la situación. Y Francisco I no va a tener ningún problema de buscar a el turco, porque los enemigos de tus enemigos son tus amigos. Entonces, aquí no le va a importar el sentido de la cristiandad, sino que le va a importar ganarle a Carlos V. Así que esta relación de amor, digamos, más que de amor y odio, de odio profundo, pero de momentos de paz, las paces van a durar poco, van a pelear toda la vida. ¿Ya? Toda la vida van a estar peleando por la primacía y por defenderse Francia de estar rodeado, básicamente, de Habsburgo. O sea, todo lo verde es Habsburgo. Es más, eso lo va a llevar también en el momento en que Jacques Cartier le propone un viaje de descubrimiento. Francisco I le va a poner el dinero y lo va a apoyar para que llegue al Nuevo Mundo, para molestar a España. ¿Ya? Y ahí Jacques Cartier va a llegar a Norteamérica y se va a instalar en la zona que hoy día en el fondo es Canadá, la zona de Quebec, y se va a empezar con esta entrada, va a llegar por el río San Lorenzo, ¿ya? Y aquí Jacques Cartier va a fundar este enclave, podríamos decir, francés. Ahora, la corte de Francisco siempre fue una corte inmensamente artística, no solamente en las fiestas, sino que también en todos los, digamos, los artistas que van a pulular en la corte. Desde ya, cuando él invade Milán, va a invitar, se va a encontrar con Leonardo da Vinci y lo va a invitar a vivir a Francia. Es más, cuando Francisco se encuentra con Leonardo, Francisco le ofrece que se vaya con él a Amboise. Y Leonardo lo mira escéptico. Leonardo, la verdad es que su carrera fueron 17 años en Milán, bastante bien ubicado, y después de eso, después de que Francia invade Milán, va a tener que irse a Venecia, va a salpicar un tiempo con César Borgia, va a ir a Roma, lo van a expulsar de Roma, va a volver a Florencia, y básicamente en la carrera de Leonardo le fue bastante mal, ¿ya? Y estaba dando botes y se sentía humillado porque él encontraba que él era mucho mejor artista que Miguel Ángel Buonarroti, que él odiaba, ¿ya? Y que se habían enfrentado en Florencia. Y de pronto llega el rey francés que le dice, yo lo admiro,
Y le dice, quiero que se vaya a vivir conmigo. Y Leonardo le dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer? No, yo le voy a dar una pensión a usted, le voy a dar, en el fondo, un sueldo permanente, le voy a poner una casa. ¿Y qué tengo que hacer? Dice Leonardo. Y entonces Francisco le contesta lo que Leonardo siempre quiso escuchar, lo que usted quiera. Y Leonardo dice, no lo puedo creer, alguien me contrata y me va a pagar para que yo haga lo que yo quiera. Bueno, toma todas sus cosas, incluidos los cuadros que tenía, incluyendo la Mona Lisa, que se la lleva, porque la estaba pintando la Mona Lisa en Florencia, había pintado este cuadro por largo tiempo, y se lo lleva y se va a Amboise. Y Francisco I le pone esta casa que era de la familia Valois, que se conoce como Clos-Lucé, le va a entregar esta casa de Clos-Lucé, estamos con un grupo en uno de los viajes, para que viva el maestro. Y además Claude Lucé estaba muy cerca del Château d'Amboise, donde vivía Francisco I, incluso aquí lo va a contratar como el gran artista del reino, y los últimos cuadros de la vida de Leonardo los va a pintar todos en Amboise. Entonces él se va a llevar varios cuadros que había hecho antes, pero por ejemplo Juan Bautista, la Virgen, Santa Ana y el Niño, ¿no es cierto? Y obviamente, bueno, la Mona Lisa ya la había pintado, pero se la llevó con él, y eso explica el por qué la colección de Da Vinci en Francia es la colección más importante, porque todos esos cuadros quedaron ahí cuando el maestro murió, y por lo tanto el Louvre sigue siendo el lugar que tiene más cuadros de Da Vinci, entendiendo que Da Vinci pintó pocos cuadros. ¿Ya? Su mayor trabajo está en sus códices, pero también se explica el por qué códices también van a quedar aquí. Así que Da Vinci va a vivir en los últimos años de su vida muy cómodamente, con todas las prebendas necesarias en la corte de Amboise, y evidentemente va a ayudar a nutrir el arte, el gusto por el arte y por el arte italiano. Y además Francisco I se va a jactar de tener al maestro con él y de mostrar esta idea, esta faceta artística. Y es más, cuando Da Vinci se enferma y muere finalmente, todos los cuadros muestran que murió en los brazos de Francisco I, lo cual no es cierto, porque Francisco I no estaba cuando murió Da Vinci. Pero para Francisco I era muy importante mostrar su amistad con Leonardo, y él se va a hacer pintar con, digamos, el maestro en sus brazos. Así que todas las ilustraciones que uno busque en todas partes de la muerte de Leonardo da Vinci, aparece el rey Francisco I a los pies, digamos, del lecho de muerte de Leonardo. Bueno, hoy día Clos-Lucé ha vuelto a ser remodelado, fue comprado por un empresario americano que lo rehizo a la usanza de la época de Leonardo, y que evidentemente no olvidó al patrón de Leonardo, que era precisamente Francisco I. Pero el gusto del arte de Francisco no va a morir con Leonardo, sino que al revés, va a iniciar con Leonardo, y por lo tanto él va a invitar a muchos más artistas a la corte francesa. Y por lo tanto va a cambiar el gusto general de la corte francesa. Además, su hermana, Margarita, que era su gran consejera, también era una amante de las artes y de la literatura, y por lo tanto ellos dos van a ser los que van a crear o van a dar las bases políticas y financiar lo que va a iniciarse y conocerse como el Renacimiento francés. El propio Rabelais va a vivir también, digamos, financiado por la corte de Francisco I. Pero va a traer a más italianos, va a vivir en la corte por un tiempo Andrea del Sarto, y Andrea del Sarto va a producir una serie de cuadros en Francia, y además va a introducir este concepto de las Madonas de la leche, por una parte, que posteriormente van a desarrollar un estilo propio en Francia, de un renacimiento francés propio. El propio Francisco I se va a hacer pintar aquí en el fondo como Juan Bautista, con su cara, evidentemente, ya por Jean Clouet, ¿ya? Que lo va a pintar, y va a traer varios artistas italianos, a Rosso Fiorentino, por ejemplo, ya a Francesco Primaccio, que van a hacer esta primera oleada del llamado Renacimiento francés, y al más importante, Benvenuto Cellini. ¿Ya? Cellini, que tenía importantes obras en Italia, va a llegar a la corte de Francisco I y va a empezar a producir un arte particular que va a ir sentando las bases a un estilo francés propio. Y evidentemente que la mayoría de los cuadros que se va a hacer el propio Francisco van a tener que ver con este periodo, con esta presencia de estos distintos artistas en la corte. Pero no solamente va a ser digamos, los cuadros, que ya vamos a entrar ahí, sino que también la arquitectura y la construcción de estas grandes obras, porque él pretendía dejar el nombre de Francisco I para la historia.
y a eso que les importa tanto a los políticos, pasar a los libros de historia. Y sin duda Francisco va a pasar a los libros de historia, precisamente porque se va a dedicar a construir todos estos castillos en la zona del río Loire, del río Loira, y no solamente en el Loira, sino que también en torno a París y en torno al Sena. Fontainebleau probablemente es el lugar más importante, pero la joya más magnífica es, por supuesto, Chambord. Pero un poco para que vean la dimensión de la visión política que se plasma desde la arquitectura de Francisco, Saint-Germain-des-Laye, que había sido construido por Luis XIV, va a ser remodelado por Francisco I, y al remodelarlo, evidentemente, ¿qué va a poner? La salamandra. Ahí está presente la salamandra, dejando literalmente su firma. Y va a remodelar ciertos lugares, en el fondo él va a tener esta idea de la modernidad a través de las escalinatas, por ejemplo, que van a ser muy propias. Va a remodelar también una ala nueva en el Louvre, ya que va a ser una ala que ya va a empezar a tener un tinte de corte más renacentista, y principalmente va a remodelar el Château de Fontainebleau, que era el lugar donde él se quedaba cuando iba a París. Y aquí va a desarrollar este gran palacio, que evidentemente hoy día lo vemos con Fontainebleau con sus jardines, ¿ya? Y va a dejar aquí su sello en la parte más, digamos, moderna. Y aquí va a desarrollar esta escuela que se denomina la Escuela de Fontainebleau. La Escuela de Fontainebleau es la escuela que se considera el arte, digamos, renacentista francés. Esta es, en el fondo, el pasillo de Fontainebleau, ¿ya? Y aquí vemos como este pasillo, que está obviamente con marquetería y absolutamente con sobrerelieves en madera, que muestran un estilo propio, pero que además tienen estos encuadres donde va a contratar a, digamos, pintores importantes, principalmente a los que mencionamos recién, a Fiorentino, ¿no es cierto?, a Cellini y a varios más, pero Fiorentino va a ser varios de estos lugares, que además están los cuadros, y si ustedes se fijan, aquí está la F de Francisco, y aquí está la salamandra. O sea, esto es básicamente mostrar el poder, y el poder político que se manifiesta desde el arte. Todos estos frescos de Rosso Fiorentino, estos sobrerelieves que muestran una corte magnífica, ¿ya? Primaccio va a hacer varios dibujos, y estos son los grabados, de una sala, de hecho, que se va a perder. Hay una galería que se llamaba la Galería Ulises, que estaba en este palacio, que después se va digamos, definitivamente a perder. Pero estos eran los recuadros, podemos ver aquí en estos grabados, cómo se habrían visto estos insertos, digamos, de fresco y de pintura en esta sala. Evidentemente que la mirada es la mirada al mundo clásico, ¿ya? Esa idea de volver a mirar hacia la antigüedad, que es muy propia del periodo del concepto del llamado Renacimiento. Pero hay otras salas donde sí sobreviven. Aquí vemos a Francesco Primaccio, ya que vemos en el fondo algunas obras, y algunas obras con esta combinación de pintura con escultura, ya que se van a dar, y que efectivamente aquí vemos la escalera de Fontainebleau, ya, donde se ven estas obras que son realmente magníficas. No solo eso, los detalles de cada ornamentación, la idea de que no se les va ningún detalle. Y aquí vemos al rey viendo, en el fondo aquí está con Cellini, viendo cómo trabaja y cómo le presenta, y obviamente siempre está acompañado de una de sus amantes. Y Cellini va a inaugurar un nuevo arte que se va a dar aquí, esta corte que es mucho más licenciosa, le va a permitir que empiecen a aparecer los desnudos, ¿ya? Y estos desnudos se van a imponer en la escuela francesa de Cellini en adelante. Cellini es considerado esta primera parte de la escuela de Fontainebleau. Entonces aquí vemos esta ninfa, que es una de las obras importantes de Cellini, digamos, en bronce, que está en Fontainebleau, y que muestra el inicio de esta escuela que evidentemente se va a instalar aquí. Pero Cellini además va a ingresar en todo lo que es orfebrería, en los detalles. O sea, la corte es la corte más magnífica, las fiestas son las mejores fiestas, y la elegancia es total. Cellini le va a regalar este salero, ya que se lo va a diseñar. Este es un salero, se lo va a diseñar al rey, ahí pueden ver que es un salero, y efectivamente el rey se va a sentir muy contento de invitar a la gente a comer con este salero. Además va a diseñar las monedas, ya la moneda, no importa que sea solamente la moneda, sino que tengo que salir bien. Así que Cellini va a hacer todas estas monedas, todas estas obras conmemorativas. Esto es pura política, esto es mostrar el poder, y la salamandra en todas partes.
Es más, la biblioteca, esta es la biblioteca de Fontainebleau, una maravilla, donde además él va a tener toda la colección de Angulema, es decir, de su padre, y además va a establecer todos estos manuscritos donde iluminados, nuevos, modernos, donde aparece él. Y aquí vemos Francisco I, obviamente iluminado con gran cantidad de dorado. Y no solamente los libros y las monedas, los muebles. La escuela de Fontainebleau va a pensar en todo, los muebles, los detalles de los muebles. Aquí vemos la marquetería en la madera con la salamandra presente en todo. Y las fiestas tenían que ser espectaculares y por lo tanto toda la vajilla, digamos así, todos estos detalles van a ser absolutamente pensados y diseñados. Sin duda los cubiertos franceses eran los cubiertos más elegantes de toda Francia. Y esto aquí vemos de todo el mundo, de toda Europa, era el lejos la corte más refinada. Miren ese parqué, o sea, miren el trabajo de ese parqué, y no solo miren el parqué, ahora miren el techo. ¿Ya? Y luego si se concentran pueden ver los laterales que son puros frescos. Ahora esto es demasiada información para un mundo que está acostumbrado a lo minimal. Esto es lo maximal, ¿ya? Lo maximal que muestra el poder completo. Entonces es un arte, la escuela de Fontainebleau, que no es solo arte y escultura, es un arte total, que trata de mostrar y usar todos los detalles para ensalzar al rey, para ensalzar a la política. Y este es un arte que va a quedar en Francia y que instaura Francisco I, pero que va a quedar para los reyes que vienen adelante. Uno no puede entender a Luis XIV haciendo un arte total en torno al rey si no entiende que esto inició antes. Entonces, la escuela de Fontainebleau va a tener una segunda fase, aquí tenemos a Rosso Fiorentino, aquí está Primacho, que es la primera fase, estos dos son de la primera fase, y luego va a tener una segunda fase, ¿ya? Que en el fondo se va a inaugurar con artistas nuevos, como en el caso de Nicolò Dell'Abate, ¿ya? También a Ambroise Dubois, que principalmente van a pintar a los reyes siguientes. O sea, si nosotros vemos el hijo digamos, de Francisco I, que es Enrique II, pero por otro lado aquí vemos a Enrique IV, ¿ya? Que también va a ser todo este periodo, que además van a ilustrar a los reyes como dioses romanos, básicamente, en esta segunda escuela de Fontainebleau, que es una escuela que inicia Francisco I, pero que va a ser la marca de lo que es entendido como la escuela francesa. Esta capilla Trinidad, también en Fontainebleau, va a ser parte de esta idea. Y esa escuela de Fontainebleau se va a atrever a desarrollar este arte en torno a las damas de la corte, a la aceptación de que los reyes tienen amantes y que las amantes son pintadas de este modo, tal y cual. ¿Ya? Estas son las amantes de la corte, ¿ya? Y esta es Diana de Poitiers. Diana de Poitiers era la amante del hijo de Francisco I, que va a ser en el fondo Enrique II. ¿Ya? Y Diana de Poitiers es siempre representada literalmente desnuda, como Diana, ella es Diana, esta es Diana, la diosa de la casa, o sea, ya no es Diana de Poitiers, sino que es la diosa de la casa. Y esta escuela se va a imponer, y evidentemente aquí vamos a ver que desde este arte italiano, con estos desnudos, con esta idea de la corte francesa, van a aparecer estas damas de la corte con estos cuadros que se denominan el toilette, incluso con atisbos hasta lésbicos, ya que es bastante, digamos, avanzado para la época, pero aquí uno se puede imaginar al ver estos cuadros y al darse cuenta de esto, de cuán, digamos, movida y cuán promiscua también era la corte francesa. Ya, cuadros como estos, que por ejemplo aquí está la duquesa, en el fondo Gabriel del Este, la duquesa de Vilar, que eran amantes, las dos también, de Enrique IV, o sea que digamos es posterior, pero lo que quiero mostrar es que esta escuela se va a extrapolar en el tiempo en Francia y va a marcar el arte francés de aquí en adelante. Por lo tanto, Francisco I es, sin duda, un rey fundante, un rey que va a generar una escuela de arte y que va a cambiar la percepción de Francia, y que va a cambiar también la fisonomía de Francia. Va a remodelar, por ejemplo, el Château de Blois. Este es el Château de Blois, una vista de abajo, y este es el proyecto de Francisco. Francisco va a ser él el arquitecto, él va a decir qué es lo que quiere hacer, y a él le gustaban estas escaleras, él consideraba que estas escaleras agregadas, en el fondo, y que además eran escaleras circulares, él va a tener esta idea de Leonardo da Vinci, que le proyecta una serie de escaleras, y que va a adosar este tipo de instalaciones a todos sus edificios. Entonces, no es raro imaginarse este espécimen, como se denomina, de billete que no tiene valor, pero que aparece precisamente esta escalera como parte de las cosas que Francisco I va a alegar, este concepto de escaleras exteriores para poder repartir mejor los espacios.
Y en todos estos lugares que va a meter en mano, literalmente, Francisco, va a poner su F coronada y sus salamandras. Aquí están las salamandras a los dos lados. Y cuando uno entra en los interiores, donde está el fuego, siempre está también la salamandra. La salamandra, las F coronadas y evidentemente que los bustos de él. Los interiores, además, con ricamente ornamentado. Este es el interior de este palacio, que evidentemente es un estilo más propio del periodo de Francisco I, que lo que vimos en Fontainebleau, que va a ir tomando hacia el barroco y hacia básicamente la idea más rococó. Este es un estilo más renacentista, y aquí vemos un poco para que se imaginen los interiores de la época de Francisco I. Y las escaleras, ahí están los dibujos de Francisco, estas escaleras en espiral, que son propias de los diseños que había hecho el propio Leonardo, y que evidentemente se lo recuerda. Y las bibliotecas son lugares magníficos. Hoy día varias exposiciones de los tesoros reales, principalmente de la biblioteca. Recordemos que él heredó una biblioteca importante de su padre. La familia Angulema era dueña de manuscritos rarísimos, porque además coleccionaba manuscritos extraños, eso es lo que más le gustaba. Y por lo tanto también toda esta escuela que va a los muebles. En el Loire va a ser varios castillos, no Amboise, porque Amboise estaba, pero sí va a remodelar Amboise, y también va a ser ciertos sectores en Amboise. Desde ya en el patio central de Amboise va a ser esta pequeña capilla que está en el patio central y que es la tumba de Leonardo. ¿Ya? Él no solo va a admirar a Leonardo, sino que le va a hacer literalmente una tumba digna de, más importante que la de un rey. ¿Ya? Ahí está Leonardo enterrado precisamente en Amboise, en el patio central. Sí va a construir en el fondo varios de los castillos, no solamente Chambord, sino que también Chenonceau, que va a ser considerada la joya que posteriormente su hijo, Enrique, le va a regalar a su amante, Diana de Poitiers. En este lugar va a terminar viviendo el amante de Enrique II. Pero cuando Enrique II muere, Catalina de Medici, su mujer, se la quita al amante, a Diana, y ella se queda con este castillo que era considerado el más lindo. El más lindo sí, pero tiene que haber sido húmedo de todas maneras. Y aquí vemos dentro de este castillo, ¿no es cierto?, vemos la salamandra coronada, por lo tanto, la injerencia digamos, de Francisco I. No solamente esto, sino que el Château de Le Rideau también va a ser uno de los castillos construidos por Francisco, y aquí vemos también la salamandra en el interior. Y evidentemente que va a gastarse todos los puntos en la construcción de este coto de casa, que es Chambord. Chambord, que hoy día tiene 500 años, que durante la Revolución Francesa estuvo ocupado y que pensaron demolerlo, menos mal no lo demolieron, porque habría sido una gran pérdida. Este concepto de los cuadrados con los círculos, como pueden ver, esto es un gran cuadrado con estos círculos torreones alrededor, que se completa en este conjunto que es realmente magnífico. Un lugar donde él va a dejar todo su gusto y todo su corazón y dedicación. Sin embargo, va a pasar menos de un año en total en el castillo, o sea, va a estar muy poco tiempo en su vida en este lugar. Pero sin duda hoy día nos sorprende, este lugar que aquí va a llevar a Carlos V, y que se jacta de tener una chimenea para cada día. Ya no hay 365, pero evidentemente hay tantas que uno no termina de contarlas, y sin duda sorprende. Esto es política. La política ahí, hecha piedra, para que efectivamente se muestre la grandeza del rey. Y todo el cielo está lleno de salamandras y de F coronadas. Y en el interior, en el corazón, en el centro, la gran escalera proyectada por el propio Leonardo, pero Leonardo no la hizo porque ya se había muerto cuando Francisco construye Chambord. Y no solo esa escalera. ¿Qué pasó? ¿Se ha cerrado la sesión? No, si me están escuchando, parece. A ver. Sí, sí están, ya, que apareció un letrero, perdón, ya, sigo. Ya, entonces, esta escalera, como pueden ver, miren hacia el techo se ven las salamandras, las F coronadas, y aquí a la medida que uno va avanzando se va encontrando con Francisco. Este es el lugar donde el rey, que se sentía inmensamente poderoso, se dio el gusto, y aquí dejó literalmente su alma. Aquí está el alma de Francisco. Entonces, Francisco lo vemos aquí con su corte, imagínense a Carlos V cuando llegó a este lugar. Lo tiene que haber literalmente odiado, porque si bien Carlos V le ganó políticamente, hay que decir algo,
Francisco le ganó artísticamente, ¿ya? Y por lo tanto, este momento tiene que haber sido un momento de ira. Entendamos que esta relación era una relación principalmente de odio. Pero cuando digo que era una relación de odio, también había una relación de amor, porque cuando Francisco I se muera, Carlos V se siente sin pega. Básicamente siente que, ¿qué va a hacer ahora? Ya se le murió su archienemigo. ¿Ya? También va a remodelar algunas casas, como el Château de Villiers, ¿ya? Que lo vemos precisamente aquí, ¿ya? Y algunos otros lugares, en el fondo, digamos, en distintas partes, donde va a poner también su salamandra y sus detalles, que va a dejar su impronta, y podríamos decir su firma. Aquí vemos en el techo, generalmente son los lugares donde uno puede ver a Francisco presente, en estos detalles. Ahí están las F coronadas y precisamente las salamandras. Aquí vemos la salamandra y aquí también en todos los detalles, un poco para mostrarle la presencia. O sea, este es un fin político, no basta con hacer obras, lo importante es hacer las obras y que todos tengan claro que las hice yo. Y no solo que las hice yo, sino que las hice yo para la eternidad. Así que Francisco I tal vez no es el rey más importante de Francia, yo diría que es sin duda Luis XIV, pero Francisco I es uno de los reyes más recordados, que incluso se lo pone a la par con Luis XIV. Y aquí vemos cómo se va a recordar, y precisamente se lo considera no solo por el arte, no solo por este legado, sino que además va a ser música. ¿Ya? Este es un periodo de arte, digamos, total como concepto. La espada de Francisco va a ser recuperada por Napoleón, o sea, Napoleón cuando llega a Francia, o sea, cuando llega a España, pide la espada de Francisco I, porque Francisco I es un emblema para Francia, crea literalmente esta Francia moderna. Aquí está su tumba, y después de su tumba va a ser recordado, digamos, después de su muerte va a ser recordado. De hecho, el propio Víctor Hugo va a escribir una obra teatral que se llama El Rey se divierte, ¿ya? Que va a ser en el fondo estrenada y que también va a tener censura porque va a ser bastante licenciosa, bueno, como la propia vida de Francisco. Y posteriormente de esa obra del Rey se divierte, Verdi le va a tomar ciertas cosas para escribir Rigoletto. Y por lo tanto, cuando pensamos en el Duque de Mantua, que va a, de alguna manera, a tomar a esta joven y que la va a mancillar, es el concepto de este rey, que era bastante libertino, pero que va a dejar su estirpe y su marca estética para siempre. De Francisco se ha escrito bastante, y se habla, tal cual Leonida Frida habla de, en el fondo, el que hizo la Francia moderna. Aparece, por supuesto, en esta obra Los Cuatro Príncipes, y hay varias obras francesas que hablan de esta vida. ¿Ya? También aquí la vida y el tiempo, el Renacimiento francés, en el marco del Renacimiento francés se ha escrito también bastante sobre Francisco I.